Una salida nocturna toma un giro sombrío. Será mejor que no me lleves a ningún lado al que no quiera ir. Me dio muchísimo miedo cuando escuché esa grabación. Mi corazón se volvió a romper. Surgen detalles escalofriantes. Escuchen con atención la voz del hombre. Era obvio que Amber estaba en peligro. Que aterran a la gente. Podríamos estar hablando de un asesino en serie. Y más adelante, Mi hija desapareció. Algo le pasó a mi bebé. otra joven sale y nunca regresa. Creen que se trata de un crimen. Muchísimas teorías empezaron a salir a la luz. ¿Qué pasó realmente con Amber y Kishei? Han pasado 8 años desde que Amber Tucaro desapareció después de dejar un hotel aquí en Nisku para ir a Edmonton. Todavía tengo muchas preguntas y por ende pesadillas. Mi corazón se rompe una y otra vez, es doloroso. 16 de agosto de 2010, Fort McMurray, Alberta, Canadá. Ubicada en el noreste de Alberta, hay una pequeña ciudad cuya economía gira en torno a la industria petrolera. Hay industrias petroleras y una gran historia en esta zona. Es muy rural, por lo que está bastante aislado. También es el hogar de muchos pueblos indígenas, incluida Amber Tucaro, que es miembro de Cree First Nation. Amber tiene 20 años y un hijo de 15 meses, Jacob. Amber, Jacob y yo vivíamos en Fort McMurray. Amber era adoptada. Era una buena madre para Jacob. Y una persona muy amable. Era la bebé de la familia. Todos la amaban. Pero todo va a cambiar en el 2010. El 17 de agosto de ese año, Amber se va de viaje a Edmonton con su nueva amiga Evangeline. Amber acababa de conocer a Evangeline. Las dos se conocieron solo algunas semanas antes de que se fueran de viaje juntas a Edmonton. Parten a las 6:30 de la mañana. Hasta donde sabemos, Amber viajó con Evangeline y su hijo pequeño porque querían ir al centro comercial de West Edmonton. Amber vino de un lugar muy remoto y sin muchos recursos. Por eso ella y su amiga querían ir a Edmonton para hacer compras en la ciudad. Amber quería llevarse a Jacob, aunque le pedí que me lo dejara. Ella dijo que serían solo 2 noches y que luego estarían de vuelta. Cuando llegan a Edmonton a las 8 de la mañana, se registran en un motel económico en Nisku, a pocos kilómetros del aeropuerto. Nisku es considerada una zona semi-remota y transitoria de Alberta, fuera de la gran ciudad. No hay mucha gente por allá, está bastante aislada y es muy común que pasen camioneros, conductores de trailers y trabajadores petroleros. Al día siguiente, Amber, Jacob y Evangeline se dirigen a Edmonton para ir de compras. A última hora de la tarde regresan al motel. Luego, Amber le dice a su amiga que quiere volver al centro por la noche. Amber decidió que quería ir a Edmonton esa noche. No sabemos por qué. Alrededor de las 7:30 de la noche, Evangeline decide quedarse cuidando a Jacob mientras Amber va al centro. Amber salió a la carretera para pedir un aventón. Amber y yo estuvimos en contacto toda la noche, por llamada y por mensaje. Pero luego, la comunicación termina. La madre de Amber se preocupa y llama a Evangeline. Cuando Evangeline atendió, le pregunté por Amber y me dijo que Jacob y ella estaban durmiendo. Entonces le pedí que cuando Amber se despertara, le dijera que me llamara. Pero la llamada no llega. Y luego, a la mañana siguiente, recibí un mensaje de Evangeline que decía abuela de Jacob. Sabía que algo andaba mal. Así que la llamé y me dijo que Amber había salido a mitad de la noche, sin Jacob. Tutsi se preocupa. Inmediatamente llama a la policía de Canadá para informar la desaparición de Amber. Me dijeron, es probable que esté de fiesta. Enseguida volverá a casa. Va a volver. Y les dije, no está de fiesta, porque Amber no dejaría a su hijo, jamás dejaría a Jacob.
La policía le dice que deben esperar 24 horas antes de abrir una investigación de personas desaparecidas. Una de las cosas que debe tenerse en cuenta al principio de la investigación es si la persona está en peligro en algún lugar o está a salvo y huyó para vivir su vida. Cada vez más preocupada, Tootsie sigue llamando a la policía. Solo dijeron que era una joven haciendo cosas que los muchachos hacen a esa edad y que quizás estaría en una fiesta. Uno de los miembros de su familia alega que hubo un prejuicio racial, que debido a que Amber era indígena, la policía no tomó su caso tan en serio como debería. El 20 de agosto, 4 días después de su desaparición, la policía registra a Amber como una persona desaparecida. La familia habla con todos los amigos de Amber, pero nadie la ha visto ni sabe nada de ella. Luego, intentan difundir la noticia. Llegamos a hacer caminatas en Edmonton por ella, con la idea de difundir su desaparición. Todavía estaba desaparecida en ese momento. Pasa otra semana sin ninguna señal de Amber. Su madre continúa llamando a la policía con la esperanza de saber más sobre la búsqueda. Informé su desaparición en agosto. Llamaba todos los días porque la gente me contactaba para decirme que la habían visto en diferentes zonas. Luego, durante una de esas llamadas, Tootsie recibe noticias impactantes. Me dijeron que la habían retirado de la lista de desaparecidos. Les dije, ¿por qué? ¿Acaso la encontraron? Dijeron no, pero alguien la identificó y estamos seguros de que es ella. La policía le dice que un hombre informó haber visto a Amber. La policía recibió una llamada telefónica de un hombre que había trabajado como asistente en una estación de servicio de la zona. En la supuesta llamada, el hombre les dijo que creía haber visto a Amber. Pero Tootsie tiene sus dudas. Sabía que si la encontraban, llamaría. Por supuesto que sí, porque tenía a Jacob. Era su hijo. Debía llamar, pero no lo hizo. Convencida de que su hija sigue desaparecida, Tootsie les pide que vuelvan a poner a Amber en la lista de desaparecidos. Dijeron que no, porque una persona la había encontrado. Les dije, bueno, eso no es verdad, sigue desaparecida. Después de un mes, el 23 de septiembre, Tootsie logra que Amber vuelva a la lista de personas desaparecidas. Pero no ayuda en nada. Creo que la peor pesadilla de un padre es que su hijo desaparezca. Luego, en abril de 2012, casi 2 años después de la desaparición de Amber, la familia se da cuenta de una prueba importante. ¿A dónde vamos? Estamos yendo al sur de Beaumont o al norte, no lo sé. Es el audio de una conversación telefónica que fue justo en la noche en que Amber desapareció. La llamada fue grabada porque ella estaba llamando a su hermano, quien estaba encarcelado en ese momento. Y por supuesto, todas las llamadas a la cárcel son grabadas. ¿A dónde estamos yendo? Cuando la grabación es entregada para la familia, se dan cuenta de que la voz no es de su hermano. No, esto no es. Es una vía secundaria. ¿La estás bromeando? No, para nada. Espero que no me estés llevando a un lugar al que sabes que no quiero ir. No quiero ir. Parece estar hablando con un hombre que la recogió esa noche y se la llevó. Quiero ir a la ciudad, oye. Estamos yendo para allá. No estamos en camino a la ciudad, ¿verdad? Estamos yendo. No, no es verdad. Y al final de la llamada, ella se enojó aún más. El hombre que conducía el auto le asegura que estaba por tomar una avenida alternativa. ¿A dónde carajo lleva este camino que estás tomando? Calle 50. Calle 50, ¿estás seguro? Por supuesto. ¿A dónde estamos yendo? Calle 50. ¿Calle 50? Calle 50. Al este, ¿no? Este. La carretera ya terminó. Sí, graba. Graba. La llamada termina abruptamente. Me dio muchísimo miedo cuando escuché esa grabación. Sentí tristeza por la familia y muchísimo miedo por Amber. Eso me destrozó. Mi
corazón se rompió de nuevo. Pero ¿quién es el hombre con el que estaba Amber? ¿Y dónde está ella? Luego, el 28 de agosto de 2012, 2 años después de la desaparición de Amber, las autoridades hicieron pública la llamada. Esperaban que alguien reconociera la voz del hombre. ¿A dónde estamos yendo? Calle 50. Solo 4 días después de que se publicó el audio de la llamada, hay un descubrimiento impactante. Los restos fueron encontrados por un jinete en un campo agricultor o en una línea de árboles. La policía fue contactada de inmediato. Los restos se encuentran en un campo a las afueras de la ciudad de Leduc. Los registros dentales confirman los peores temores de la familia. Es Amber. Ese fue el peor dolor que sentí en mi vida, porque siempre tuve la esperanza de que la encontrarían con vida. Debido a que ha pasado tanto tiempo, el médico forense no puede determinar la causa exacta de la muerte. En el momento en que la encontramos, era claro que llevaba muerta demasiado tiempo, lo suficiente para que no quedara ningún tipo de evidencia física. La ubicación del cuerpo está a solo 20 minutos en auto del hotel, lo que sugiere que Amber pudo haber sido asesinada la misma noche que desapareció. También sugiere que el asesino sea un residente. Hay que caminar al menos unos 15 minutos por el campo agricultor. Y de hecho está cerrado, así que tengo el presentimiento de que la persona que le dio el aventón y terminó matándola conocía esa zona muy bien. Estamos yendo al sur de Beaumont o al norte, no lo sé. Los investigadores difunden la grabación, esperando que alguien pueda dar alguna pista. Escuchen con atención la voz del hombre. ¿Por dónde vamos? Hoy la policía de Canadá va a publicar una nueva valla, con la esperanza de encontrar más pistas. Toda la llamada telefónica duró 17 minutos. Eso es aproximadamente el tiempo que tomaría conducir desde el motel Nisku hasta aquí, donde se encontraron los restos de Amber. Las pistas empiezan a aparecer. Mucha gente que escucha la grabación cree que es alguien que conoce. Calle 50. Entonces, en lugar de conseguir un sospechoso clave, conseguimos muchos sospechosos. Calle 50, ¿estás seguro? Por supuesto. La gente estaba segura de que la voz era de su hermano, compañero de trabajo o algún conocido. Pero una pista se destaca. Esta mujer está convencida de que conoce al hombre de la grabación. Conozco su voz como la palma de mi mano. En una entrevista de televisión anónima, una mujer dice que la voz le pertenece a un hombre con el que viajó varias veces antes. 3 mujeres se acercaron e identificaron al mismo hombre en esa conversación por teléfono. No vamos a ir a la ciudad, ¿verdad? Sí, estamos. ¡No es verdad! Los investigadores investigan al hombre, pero no encuentran evidencia que lo relacione con el asesinato de Amber. La policía dijo públicamente que habían investigado cada pista y evidencia y habían absuelto a los sospechosos que habían sido presentados como los de la voz. 2014, 4 años desde la desaparición de Amber. Todavía no hay avances para encontrar a su asesino. La familia Tuccaro presenta una queja formal contra la policía por no investigar adecuadamente el caso de Amber desde el principio. Hubo 13 denuncias que no tomaron en cuenta en el caso de Amber. La familia ha estado muy frustrada con la investigación porque desde el principio la policía supuso que Amber se había ido a una fiesta y que no quería ser encontrada. Y hay más. Hay varios casos graves de mala conducta policial que se ven relacionados con casos de personas desaparecidas. Sabemos que no consiguieron pruebas en el motel Nisku y que su maleta fue incautada, pero luego destruida. Entonces, cualquier pista sobre lo que tenía en su maleta o la razón por la que fue a Edmonton se pierde por completo en la investigación. Luego, el 19 de abril de 2015,
un hombre que caminaba por el bosque al este de Leduc se encuentra con algo que abre nuevamente el caso. Corey Ottenbreit pudo haber sido víctima de un crimen junto con otra mujer desaparecida, Dolores Brower. En el mismo lugar en el que encontraron los restos de Amber en el condado de Leduc, encontraron e identificaron otros 4 restos de víctimas. 3 de esas 4 mujeres eran indígenas y las estadísticas muestran que las mujeres indígenas tienen al menos 6 veces más probabilidades de desaparecer o ser asesinadas que otras mujeres canadienses. Los pueblos indígenas de Canadá sufren niveles de violencia inaceptables y demasiado altos, casi desproporcionales como ningún otro en la región de Canadá. Y las autoridades creen que el cúmulo de restos encontrados en la misma zona sugieren que siempre fue el mismo asesino. Una teoría de esta investigación en relación con estas muertes es que podemos estar hablando de un asesino en serie. ¿Hay un asesino en serie suelto? ¿Y Amber podría ser su víctima? Mucha gente creyó que había un asesino en serie activo. Esto no ha acabado y no vamos a parar hasta que mi hermanita tenga justicia. Luego, el 27 de agosto de 2018, 4 años después de que la familia de Amber presentara su denuncia, la policía da una respuesta. Dijeron que la investigación fue totalmente deficiente. Estaba claro que no fue tomada en serio como un caso de personas desaparecidas y que no dieron la atención necesaria que deberían haberle dado a la familia. No solo hubo retrasos, sino que, desafortunadamente, parte de la información que dieron los testigos no fue transcrita y perdieron la información de contacto. En nombre de la policía, les pido disculpas. En julio de 2019, casi 9 años después de que comenzara el caso de Amber, la policía de Alberta por fin emite una disculpa formal a la familia Tuccaro. Pero no fue suficiente. No acepté la disculpa, porque para mí se disculparon porque se los pidieron, no porque lo lamentaran. La policía se negó a comentar sobre el caso. En enero de 2020, hay una nueva pista prometedora. Un hombre de Estados Unidos afirmó que su padre era un asesino en serie y que pudo haber estado involucrado en el asesinato de Amber Tuccaro. Un hombre hizo una publicación en una de sus redes sociales en la que cuenta que sospechaba que la voz de su padre es la que está en la grabación de la llamada telefónica. El hombre se centra en esta parte específica de la grabación. Calle 50. Calle 50. ¿Estás seguro? Por supuesto. La publicación dice: mis hijos, varios amigos de la familia y yo identificamos la voz de mi padre en esa llamada. Es aún más evidente en la parte donde dice calle 50. Calle 50. Estaba seguro de que era la voz de su padre. Pero la policía dice que ese hombre ha hecho denuncias sobre su padre antes, incluso en casos que ya se resolvieron. Desde entonces se eliminó la publicación de Facebook. El asesinato de Tuccaro sigue sin resolverse. Cada vez que Amber Tuccaro aparecía en las noticias o escribían un artículo sobre ella, recibía muchos mensajes durante los días posteriores. Había gente que decía que reconocía la voz o que la voz era suya. Se crearon muchas falsas esperanzas. La policía dice que continuará haciendo un seguimiento de las posibles pistas en el caso. La familia de Amber y los defensores de las víctimas continúan pidiendo la ayuda del público para encontrar a su asesino. Necesitamos encontrar a la persona que le hizo esto y le quitó su mamá a Jacob. Es necesario atraparlo para que Amber tenga justicia. Extraño muchísimo a Amber. No saben cuánto. No puedo parar de sentir un dolor adentro. A veces no puedo parar de temblar. Tootsie tiene una misión y si alguien va a descubrir qué le pasó a Amber, será ella. Tootsie es la vena latiente de la búsqueda de Amber. En Virginia, la familia de otra joven también está decidida a obtener respuestas. Solo sé que alguien sabe algo.
No pudo haber desaparecido sin dejar rastros. 26 de septiembre de 2016, Richmond, Virginia. Una ciudad en expansión con una profunda historia estadounidense. Kishai Jacobs, de 21 años, crece aquí con su hermano mayor Devon y su madre Toni. A veces discutíamos como cualquier madre e hija, pero ella me lo contaba todo. Era mi bebé y amaba mucho a su hermano. Era muy atenta y cariñosa, como una mamá osa atrapada en el cuerpo de una niña. Era la hermana que nunca tuve. Cuando de sus amigas se trataba, era incondicional. Su lealtad era indestructible y casi invencible. Y la única razón por la que digo eso es porque no todo el mundo merece esa lealtad y porque no todos pueden ser nuestros amigos. La personalidad cariñosa de Kishai está presente en todos los aspectos de su vida, incluido su trabajo. Trabajó en una guardería durante un tiempo. Era muy natural para ella llevarse bien con los chicos. Estaba ahorrando dinero, pero de vez en cuando decía cosas como, mamá, yo pago eso. Y lo decía con seguridad. Era algo nuestro ir juntas al cine. Y cada vez que íbamos, ella pagaba todo. A mí me tocaba pagar cuando íbamos a restaurantes y a ella le tocaban las salidas al cine, pero solo me compraba palomitas. Pero eso es normal en los niños. Pero incluso con toda la alegría de su vida, algo le falta. En el 2015, su hermano Devon pasa un año en prisión y Kishai y su madre se desesperan porque regrese a casa. El 19 de septiembre de 2016, sus deseos se hacen realidad cuando Devon sale de la cárcel. Estaba feliz de que volviera a casa. Esa primera noche, ella se quedó dormida en la cama con él, justo a su lado. Amaba a su hermano, estaba feliz con su regreso. Quería que mejorara y arreglara su vida. Nos sentimos como antes. Fue asombroso, lo digo en serio. Pero su reencuentro no dura mucho. Solo una semana después, el 26 de septiembre, todo cambia para esta familia unida. El día comienza como cualquier otro. Me levanté y fui a trabajar. Como de costumbre, Kishai y Devon me enviaron mensajes. Hablamos durante el día. A las 5:30 de la tarde, después de terminar el trabajo, Toni va a su casa antes de dirigirse a una clase nocturna. Kishai me hizo el favor de acercarme las cosas. Nos sentamos y hablamos por un segundo, su hermano, ella y yo. Y luego me fui a las clases. Toni regresa a casa cerca de las 8:30 y Kishai le dice que va a salir esa noche. Decidió ir a la casa de una amiga. Me dijo que volvería al día siguiente y yo acepté. Toni le da a Kishai un abrazo de despedida. No se imagina que esa será la última vez que abrazará a su hija. Le envié un mensaje esa noche. Me respondió que había llegado a la casa de su amiga y yo le dije, está bien, cuídate, no quiero que te pase nada. Respondió, tranquila, mamá, estaré bien. Mañana te escribo, nos vemos. Le dije que la amaba y ella respondió, yo también. A la mañana siguiente, 27 de septiembre, Toni va al trabajo. Por lo general sé de Kishai a la hora del almuerzo, a eso de las 11:30, pero no había escrito nada, así que le envié un mensaje. Y cuando no obtuve respuesta, llamé a mi hijo. Devon tampoco sabía nada de Kishai. Eso no era propio de ella. Devon dijo, mamá, seguramente se trasnochó. En un rato te estará llamando, tranquila. A las 5 de la tarde, Toni regresa a casa del trabajo, pero Kishai aún no se ha comunicado. Le envié varios mensajes y la llamé a su teléfono, pero iba directo al buzón de llamada y no respondía a los mensajes. Me comuniqué con sus amigas. Les pregunté si sabían algo de Kishai, porque llevaba tiempo sin escribirme y todas dijeron, señora Toni, no sé nada de ella, pero voy a contactarla y apenas sepa algo la llamo. Devon intenta tranquilizar a su preocupada madre. Mi hijo me repetía, ella está bien, cálmate. Y yo le decía, ella no es así, no estás entendiendo. Incluso cuando estaba enojada, me decía dónde estaba o me escribía para avisarme. Ni siquiera su hermano sabía de ella. Sabía que no estaba bien. Esa noche, Toni se va a la cama, consumida por la ansiedad. No puede dormir. Desesperada por encontrar a su hija, a la 1 de la madrugada va a buscar a Kishai. Me puse algo de ropa y fui caminando de puerta en puerta. Visité todas las casas donde alguna vez la había dejado o recogido. Y
A todos los que les preguntaba me decían que no sabían nada de ella. Cuando su miedo se convierte en pánico, Tony hace una llamada desesperada a su hermana Elfreda. Recuerdo que Tony me llamó y me dijo que algo estaba mal, que no había hablado con Kishay y que no sabía dónde estaba. Que ella me llamara para decirme eso. No sé, fue horrible. Pero la verdad es que me impactó muchísimo. Le dije que fuese enseguida a la comisaría y reportara su desaparición. Tony sigue el consejo de su hermana. En ese momento ya estaba llorando. Ya había entrado en pánico. Conduce hasta la segunda sede del departamento de policía y cerca de las 2 de la mañana habla con un oficial. Lo que dice no ayuda. Me preguntó cuántos años tenía y cuando le dije que 21 años, me dijo que seguramente no quería que la molestara. Les respondí, ella vive conmigo. Es mi hija. Hablo con ella todo el día. No me diga que porque tiene 21 años, no debo molestarla. Mi hija está desaparecida. En ningún momento se me pasó por la mente que Kishay huyera a los 21 años. Jamás lo pensé. Entonces, ¿por qué el oficial de policía cuestiona la desaparición de Kishay? Cualquiera que trabaje con la ley, y lo digo como ex jefe de policía, siempre quiere ayudar como pueda. Sin embargo, existe un equilibrio entre ser entrometido en la vida, en situaciones, viajes y actividades de un adulto, y con las preocupaciones de un ser querido. Tony presenta un informe policial. Y todo lo que puede hacer ahora es esperar. Me fui a casa y lo primero que hice fue tirarme en la cama a llorar. Sentí que era una pesadilla, era irreal. Y mi peor miedo era que alguien le hiciera algo. Esa era en realidad una de mis peores pesadillas. Que algo le hubiera pasado a mi hija. ¿Dónde está Kishay Jacobs? Me dieron una tarjeta y me dijeron que un detective se pondría en contacto conmigo. Llegó el día siguiente y nadie me contactó. Sé que 24 horas es el periodo más crucial y nadie se tomó esto en serio como para contactarme. Si a la policía no se le había presentado nada específico, sobre todo al principio de la investigación, eso puede haber contribuido a que se demoraran en responder. A veces siento que la carga recae sobre mí. Yo debía buscar información y pistas. Esa noche, Tony recibe noticias sorprendentes. De repente alguien me tocó la puerta esa noche. Son los amigos de Kishay. Vinieron a hablar con Tony para decirle que hay algo en lo que no fueron sinceros. Saben la ubicación de la casa donde Kishay fue vista por última vez. Les dije, ¿por qué no me lo contaron? Dijeron que habían ido a la casa de esta persona, pero que no la habían visto. Les pregunté cuándo lo habían hecho y dijeron que hacía una hora. En ese punto me puse furiosa. Les dije que me llevaran a la casa. Tony consigue su primera pista sobre la última ubicación de su hija. Está a 16 kilómetros de la ciudad, en el vecindario de Churchill. Tony va para allá. Toqué la puerta de esta casa y el supuesto dueño abrió la puerta. Le pregunté si había visto a Kishay y me respondió, sí la vi. El lunes a las 5 en punto. Le dije que era mentira porque estaba conmigo a esa hora, entonces lo cambió a las 6 y luego cambió la fecha también. El instinto de Tony le dice que algo no está bien. Luego llamé a emergencias y les dije que estaba en la casa donde los amigos de mi hija la habían visto por última vez y que la persona que había abierto la puerta no me daba respuestas concretas y estaba mintiendo. Varios oficiales llegan a la escena, pero solo uno entra para buscar a Kishay. El detective entró a la casa, dio una vuelta, salió y dijo que no había visto a mi hija. La policía le dice a Tony que no pueden hacer nada más. En este punto pensé que no actuaban bien. Desesperada por recibir ayuda, el domingo siguiente, Tony le pide a la congregación de su iglesia que haga correr la voz sobre la desaparición de Kishay. Mis amigos planearon una reunión para poner volantes en ese vecindario. Queríamos difundir la información, ya fuese en las iglesias o en las tiendas. Pusimos volantes en varios almacenes y en muchas tiendas. Su plan funciona. Más tarde ese día recibe una llamada.
Son los dueños de la casa donde Kishei fue vista por última vez. Le dicen que el hombre con el que habló en la puerta era un inquilino y que desde su visita se había ido. Tony se da cuenta de que ahora tiene la oportunidad de entrar a la casa y revisarla ella misma. Llegué a la casa y la familia me dejó echar un vistazo. Traté de no tocar nada, ni de hacer nada. En cierto momento me comentaron que atrás de la casa había una especie de sótano debajo de la tierra. Tony se da cuenta de algo aterrador. Cuando el detective fue, solo atravesó la casa, subió, volvió a bajar y nada más. Este hombre pudo haber tenido a mi hija debajo de su casa cuando ese detective lo visitó y él ni siquiera lo hubiese notado. Tony llama inmediatamente a la policía de Richmond. Regresan a la casa y esta vez, con la total cooperación de los propietarios, los oficiales registran toda la casa. La policía llevó sus perros de búsqueda a la casa. Pero no encuentran evidencia de que Kishei esté ahí y nadie parece saber nada sobre el misterioso inquilino. Solo sé que me pareció sospechoso que se fuera una vez que empezamos a buscar a Kishei. La policía también registra un parque cerca de la casa. Llevaron a sus perros de búsqueda a esa zona porque hay muchos bosques por ahí. Pero no hay señales de Kishei por ningún lado. El 4 de octubre, el jefe de la policía de Richmond ofrece una conferencia de prensa y Tony le pide ayuda al público. Solo quiero que mi bebé vuelva a casa. Si usted vio algo o cree haber visto algo, por favor, llame. El mensaje de Tony tiene un gran impacto en la reportera Jasmine Turner, de un canal de Richmond. Vi el dolor de su madre y recuerdo que enseguida me sentí atraída por esa situación y lo que estaba pasando. Mientras Jasmine continúa informando sobre la desaparición de Kishei, la familia recurre a las redes sociales con la esperanza de llegar a mucha más gente. Creamos la página Ayuden a encontrar a Kishei Jacob en Facebook. Creo que estoy en unas 15 páginas de Facebook de personas desaparecidas. E hice publicaciones tanto en su página como en la mía. Y automáticamente la gente comienza a compartirlo. Y siempre que alguien comparte algo, se los agradezco. Incluso etiqueté a amigos y familiares y logré que lo difundieran de un estado a otro. Cuando empezamos a pegar los volantes para buscarla, caí en cuenta de que era algo serio. Y ahí me llené de miedo. Para agravar una situación que ya es imposible de manejar, la familia se vuelve el objetivo de estafadores. Varias personas se contactaron para decirme que su hija había visto a Kishei y que si les enviaba una cierta cantidad de dinero me darían más información. A veces era horrible y de cierta forma insoportable porque uno tiene la esperanza de que si alguien sabe algo te lo dirá. Aún así, Tony informa cada pista a la policía, con la esperanza de que cualquier información pueda ayudarlos a localizar a Kishei. Le enviaba cosas a los detectives a la 1 o 2 de la mañana. A medida que los días se convierten en meses, la esperanza de encontrar a Kishei comienza a desvanecerse. Pero Tony se niega a abandonar su búsqueda. En mi corazón, siento que está viva. Tony Jacobs es una guerrera. Siempre que llames y digas, Tony, ¿podemos hablar contigo? Vamos a volver a hablar de las cosas oscuras por las que tuviste que pasar hace unos meses. Ella nunca duda, siempre está disponible. Porque sabe que cuanto más hablemos de esto, más estará presente para la gente. Y que tal vez los hará pensar en cierto detalle o incluso impulsar a llamar a la policía y denunciar algo que pueda conducir a más respuestas. Ella solo necesita el apoyo y la buena voluntad que puede provenir de alguna difusión. Seguramente ha logrado algo, pero mucha gente se derrumbaría ante esta situación. Tony está convencida de que alguien tiene cautiva a su hija. Tony siente que Kishei estaba siendo retenida en contra de su voluntad, pero por la forma en que todo sucedió es poco probable. Para el hermano de Kishei, Devon, la desaparición de su hermana resulta ser muy dolorosa. Sé que le dolió cuando ella desapareció y no pudimos encontrarla. Se sentía perdido y fuera de lugar porque se culpaba a sí mismo porque creía que era su trabajo como hermano mayor cuidar de ella. Y
No sabía qué más hacer. El 8 de enero de 2017, 3 meses después de la desaparición de Kishei, Tony habla con Devon antes de irse a la cama. Hablamos y nos reímos. Le dije que me iría a dormir y me dijo, está bien, mamá, hablamos en la mañana. Le dije que lo amaba y me respondió de vuelta. Pero poco después de quedarse dormida, Tony se despierta cuando alguien llama a su puerta. No me sentía bien. Tenía la sensación de que algo andaba mal. Sabía que algo andaba muy mal, pero no sabía qué era. Cuando Tony abre la puerta, ve un rostro familiar, pero le tiene noticias devastadoras. Mi sobrino vino a decirme que alguien le había escrito para avisarle que le habían disparado a mi hijo. Devon está muerto. Para la madre soltera es otro golpe desgarrador. El asesinato de Devon fue algo que tuvo un impacto muy fuerte y doloroso en Tony. Su hija había desaparecido y 4 meses después su hijo es asesinado de un disparo. Nunca volverá a verlos, pero tiene la incertidumbre de dónde está su hija. Ellos dos eran sus únicos hijos y, claro, la he visto angustiada e indefensa, sentada a un lado de su cama llorando, desmoronada y sin poder dormir por la noche. Todo mi mundo se me vino abajo. El 8 de enero de 2017, 3 meses después de la desaparición de su hija Kishei, Tony Jacobs sufre otro desconsuelo. Su hijo Devon es asesinado de un disparo. Su muerte hace que la gente se pregunte si podría tener algo que ver con la desaparición de Kishei. Entonces muchísimas teorías empezaron a salir a la luz. La policía descubre que Devon recibe un disparo después de una discusión con un socio por un auto de alquiler. No tiene nada que ver con la desaparición de su hermana. Devon Jacobs fue asesinado en el Southside Motel 6 en Richmond. 2 situaciones trágicas y separadas, una de la otra, le sucedieron a la misma madre. Un hombre llamado James Henshaw es arrestado por el asesinato y declarado culpable de homicidio involuntario. Tony ahora se encuentra en una situación inimaginable. Pero a pesar del dolor desgarrador, sabe que debe mantenerse fuerte. Lloré, pero no lloré por mi hijo. Tenía miedo de que me pusiera en un lugar desde el que no podría luchar por Kishei. El 29 de abril de 2017, Tony se asocia con la policía de Richmond y el alcalde para celebrar el primer día de las personas desaparecidas. No puedo rendirme. No tengo ganas de rendirme hasta encontrar a mi bebé. Lucharemos juntos para traer a nuestros bebés a casa. Mi impulso era concienciar a las personas desaparecidas, no solo a Kishei, sino a otras personas de Richmond. Luego, el 30 de noviembre, 14 meses después de la desaparición de Kishei, hay un anuncio de los investigadores locales. La policía de Richmond dice que después de 14 meses de intensa investigación, creen que se trata de un crimen. Este ya no es un simple caso de personas desaparecidas. Los detectives no dijeron si había nueva información que los llevó a declarar eso en ese momento. La razón más importante que les hizo caer en cuenta de que algo no estaba bien y que había un trasfondo oscuro era el hecho de que Kishei estaba en buenos términos con su familia. Durante la investigación se determinó que no hubo visitas en sus redes sociales, su teléfono y sus cuentas bancarias estaban totalmente inactivas. No había ninguna información que les ayudara a rastrear el paradero de la víctima. Es casi nula la probabilidad de que alguien que llevaba una vida como la que llevaba Kishei simplemente decida alejarse de todos de repente. La policía dice que no tiene información adicional ni pistas nuevas. Luego, el 16 de septiembre de 2018, las autoridades reciben un aviso de una fuente inesperada. De repente nos informaron que había un hombre en la cárcel que alegaba tener cierta información sobre el paradero de Kishei. Cumple una condena de 10 años por un crimen violento contra otra mujer. Esas mismas fuentes dicen que el nombre no puede ser revelado porque podría poner en peligro el caso de Jacob. ¿Podría finalmente ser esta la pista para descubrir qué le pasó a Kishei?
Alguien encarcelado puede saber algo sobre dónde estaba Kishei. Pero justo cuando Tony comienza a sentir algo de esperanza, vuelve a decepcionarse otra vez. La policía dijo que no iba a hablar más con este hombre porque se negó a dar más información después de que soltó lo que muchos considerarían una bomba. Entonces el caso se detuvo ahí. Trabajar con las fuerzas del orden a menudo se considera una especie de trueque para tratar de obtener la cooperación de sentencias, acuerdos de declaración y cosas así. Tony cree que el hombre tras las rejas debe saber algo. ¿Podría ser el mismo hombre que abrió la puerta de la casa donde Kishei fue vista por última vez? Creo que fue el mismo hombre que huyó, que vio a Kishei por última vez y que me abrió esa puerta. Pero no lo sé con certeza, nunca me lo confirmaron. Ya estaba frustrada. En noviembre, Tony anuncia una recompensa de $3,000 por información que conduzca al arresto y condena de cualquier sospechoso involucrado en la desaparición de su hija. Pero todavía nadie se ha presentado. La policía nunca anuncia a un sospechoso o a una persona de interés. Si saben algo y pueden ver la súplica emocional de esta madre, ven sus lágrimas y la ven pelear, ¿por qué esperan tanto para decir algo? ¿Hay alguien que sepa algo que le cause demasiado miedo para hablar? Entonces alguien la secuestró. Ese es un pensamiento que me persigue. De vez en cuando estoy en la calle y quedo pensando en el paradero de Kishei. Piensas en muchas cosas, pero la pregunta que siempre se repite es ¿dónde estás? Quizás puede que solo le hable al aire. Dime, ¿dónde estás? Muy en el fondo siento que ella todavía está por ahí. No creo que esté muerta, no. Pero siempre tengo la mente abierta. Ahora, han pasado 4 años desde que Kishei desapareció y todavía no hay respuestas. Para sus amigos y familiares, el dolor es casi insoportable. Tony lo ha dicho una y otra vez. Kishei está viva. Yo creo que Kishei está viva. Tony ha dicho eso. Yo creo que mi hija sigue viva y la voy a traer a casa. La extraño mucho. Solo quiero abrazarla. Extraño su insistencia por darme abrazos. Solo quiero que Kishei esté aquí, que tenga alguien con quien hablar. Ella amaba a Devon tanto como yo. Extraño reírme y bromear con ella. Extraño sus abrazos. Extraño abrazarla cuando no quería abrazos. Tengo que seguir luchando, porque alguien va a ver su foto. Yo sé que hay alguien que tiene alguna información o que quizás la vio. Debo comunicarme con la persona adecuada para que mi hija pueda volver a casa. Rochester no despertó una mañana con la certeza de que un depredador recorría sus márgenes como una sombra paciente. El terror llegó de otra manera, más lenta, más sucia, más injusta. Llegó en forma de rumores que se pegaban a las barras de los bares, a las esquinas donde las mujeres esperaban clientes, a los pasillos de las comisarías donde algunos nombres se archivaban con una prisa ofensiva. Llegó con el invierno que dejaba la ciudad de un color ceniza, con el río Genesee arrastrando un frío metálico que parecía subir desde el agua hasta los huesos, con los puentes convertidos en líneas oscuras sobre un paisaje industrial fatigado. Allí, en la segunda mitad de los años 80, cuando los cuerpos de varias mujeres empezaron a aparecer en zonas apartadas de Rochester y sus alrededores, muchas de ellas trabajadoras sexuales. La ciudad fue comprendiendo demasiado tarde que había alguien moviéndose con una libertad monstruosa entre los huecos del desprecio social. Arthur Shawcross, conocido después como el Genesee River Killer, asesinó a varias mujeres en esa etapa y fue detenido en enero de 1990.
cuando el miedo ya había impregnado la rutina de las calles nocturnas y el caso se había convertido en una herida abierta para la ciudad. Wikipedia 1. Lo más perturbador no era solo la existencia del asesino, era la manera en que el escenario parecía haber sido preparado por años de indiferencia. No hacía falta que nadie lo dijera en voz alta. Se veía en la forma en que algunas desapariciones no alteraban del todo la maquinaria pública, en la facilidad con que una mujer vulnerable podía pasar de ser una persona a convertirse en una estadística brumosa, en un expediente mal apilado, en un comentario de hombros encogidos. Rochester seguía funcionando de día con sus coches, sus cafeterías, sus oficinas, sus familias intentando sostener una normalidad decente bajo el cielo del norte del estado de Nueva York. Pero por la noche, la ciudad se partía en dos. De un lado, los hogares iluminados, los televisores encendidos, la cena tardía, la sensación tibia de estar a salvo. Del otro, las carreteras secundarias, los descampados, los bordes del río, las zonas industriales. Las esquinas donde algunas mujeres negociaban unos pocos dólares bajo farolas enfermas y aprendían a leer en medio segundo la amenaza en la voz de un hombre. En ese mundo nocturno, el peligro no llevaba uniforme ni máscara. Podía presentarse en un coche común con un conductor que supiera parecer venol. Y eso era precisamente lo que volvía el horror tan difícil de mirar de frente. No avanzaba envuelto en estruendo, sino en aparente normalidad. El miedo fue creciendo como crecen las manchas de humedad dentro de una casa vieja. Primero en silencio, luego ocupándolo todo. Hubo un tiempo en que la ciudad todavía podía fingir que cada caso era un hecho aislado, una desgracia separada de la siguiente, una coincidencia áspera en el mapa de los márgenes. Pero los patrones, por mucho que se resistieran algunos a reconocerlos, comenzaron a imponerse. Mujeres desaparecidas, mujeres encontradas lejos de donde habían sido vistas por última vez, mujeres que compartían algo más que su fragilidad económica. Compartían una posición social desde la cual era más fácil ser borradas, discutidas, juzgadas, incluso después de muertas. Las víctimas no entraban en el imaginario cómodo de la inocencia que tantas veces moviliza titulares inmediatos, ruedas de prensa urgentes y despliegues masivos. Eran mujeres que habían aprendido a sobrevivir en una ciudad que las observaba con distancia moral, mujeres para quienes cada noche implicaba una negociación entre el hambre, la necesidad, el peligro y la esperanza mínima de volver al día siguiente. Ese es el corazón oscuro de esta historia. El asesino elegía, pero el sistema también elegía, aunque de otra forma, cuando decidía cuánto valor le otorgaba a una vida. Y esa elección, fría y burocrática, preparó el terreno para que el terror durara más de lo que una sociedad decente debería tolerar. Las calles de Rochester, en aquellos meses, no eran solo un escenario urbano, eran un sistema nervioso. En Lyell Avenue, en las zonas donde se mezclaban tráfico, prostitución, alcohol y cansancio, la noche tenía un pulso propio. Un coche desacelerando podía ser trabajo o condena. Un hombre sonriendo podía ser apenas un cliente nervioso o alguien con un vacío infinito detrás de los ojos. Las mujeres se pasaban advertencias, intercambiaban intuiciones, memorizaban matrículas cuando podían, describían gestos, tonos de voz, maneras de mirar. En ese submundo de supervivencia inmediata, la información viajaba más rápido que en los despachos. Porque allí se sabía algo esencial que la ciudad respetable tardó demasiado en aceptar, alguien las estaba cazando. No en sentido abstracto, no como figura literaria, sino con una paciencia funcional, casi administrativa. Subir a un coche, recorrer unos minutos, desaparecer del campo de visión de la calle y entrar en el territorio donde ya no había testigos, ni luces, ni nombres que importaran. Cerca del río Genesee, en caminos apartados, en áreas donde la vegetación y el barro parecían colaborar con el olvido, la ciudad empezó a ver reflejada su propia conciencia. El río, que durante el día podía parecer un accidente geográfico más, una presencia natural entre puentes y fábricas, de noche adquiría una gravedad distinta. El agua no hablaba, pero sugería. El viento que corría por sus orillas parecía arrastrar un aviso que nadie había querido escuchar a tiempo.
Rochester empezó a pronunciar el nombre del asesino mucho después de haber sentido su efecto. Primero fue la inquietud, luego la sospecha, después el apodo que simplifica el horror y al mismo tiempo lo expande, Genesee River Killer. Wikipedia 1Y. Mientras el nombre se consolidaba, también se consolidaba una pregunta más incómoda. ¿Por qué había tardado tanto en entenderse la magnitud de lo que estaba ocurriendo? Las respuestas no eran limpias. Nunca lo son en los casos en que la violencia se cruza con la marginalidad. Parte del problema estaba en la propia mirada social sobre las víctimas. Una mujer respetable desaparece y la ciudad se desordena. Una mujer adicta, empobrecida, que intercambia sexo por dinero o por un lugar donde dormir, desaparece y demasiada gente ensaya enseguida coartadas morales para sentirse menos obligada a reaccionar. Seguramente se fue. Seguramente anda en otra ciudad. Seguramente está metida en problemas. Seguramente volverá. Cada seguramente era una capa más de tierra sobre una urgencia real. Cada demora ampliaba el margen del asesino. Cada vez que una vida era reducida a un prejuicio, él ganaba tiempo. La primera parte de esta historia no pertenece por completo al criminal, aunque su presencia ya esté en cada rincón. Pertenece también a la atmósfera que lo hizo posible, a la desigual distribución del miedo, al modo en que algunas mujeres vivían sabiendo que para el resto eran casi invisibles hasta que un cuerpo obligaba a mirar. Y aún entonces, lo que se miraba no siempre era a la persona. Se miraba el escándalo, el morbo, la anomalía. Se hablaba del vicio, del riesgo, del barrio, de la noche. Menos veces se hablaba de la ternura perdida de esas vidas, de las madres que esperaban llamadas, de las hermanas que recorrían calles preguntando, de las amistades que reconocían un abrigo, una pulsera, una forma de caminar. Cada víctima llevaba consigo una biografía que el crimen intentó aplastar y que el entorno, en ocasiones, tampoco supo defender con la urgencia necesaria. Por eso el caso de Shawcross no solo fue el relato de una serie de asesinatos. Fue también una radiografía brutal del precio que pagan quienes habitan los márgenes cuando el peligro llega y la sociedad calcula, casi sin admitirlo, cuánto dolor considera tolerable. A finales de 1989, el miedo ya no era una vibración marginal, se había convertido en una presión visible. Las noticias circulaban con una mezcla de alarma y fascinación. La policía intensificaba esfuerzos. Las patrullas, la vigilancia, las hipótesis, la sensación de que el tiempo se estaba cerrando como un lazo alrededor de la ciudad. Las mujeres que seguían trabajando en la calle lo hacían con un conocimiento casi táctil del peligro. Miraban 2 veces antes de acercarse a un coche. Se fijaban en manos, uñas, ropa, acentos, en cualquier cosa que pudiera ofrecer una mínima ventaja. Pero la necesidad rara vez concede el lujo de retirarse. Ese es otro de los mecanismos crueles de esta historia. Para algunas de ellas, dejar de salir no era una opción real. El hambre, la adicción, las deudas, la ausencia de refugio, la fragilidad de una red social rota, todo empujaba hacia la misma esquina. Y allí, en esa intersección entre necesidad y amenaza, el asesino encontraba su oportunidad. No hacía falta una persecución cinematográfica. Bastaba con ofrecer un trayecto, dinero, un instante de falsa normalidad. En ese punto, el caso se vuelve insoportable no por su exotismo, sino por su banalidad logística. El mal no aparecía como un relámpago sobrenatural, sino como un uso calculado de lo cotidiano, un vehículo, una conversación breve, un desvío, luego el silencio. Shawcross había matado antes, años atrás, y su liberación temprana se convertiría después en una fuente adicional de indignación. Precisamente porque su historia previa mostró de manera escalofriante las consecuencias de subestimar el peligro que representaba. Wikipedia 1. Pero en esta primera parte importa más el clima que precede a la captura. La respiración moral de una ciudad que empieza a darse cuenta de que su propia jerarquía de compasión ha tenido un costo humano intolerable. El invierno en el norte del estado no necesita exageraciones para resultar hostil. El aire corta.
La nieve vieja se convierte en costra gris en los bordes de la acera. Los árboles parecen cableado muerto contra el cielo. En una ciudad así, los espacios abiertos tienen algo de exposición radical. Un cuerpo abandonado en un área apartada no solo habla del asesino, habla del abandono, de la intemperie, del último lugar donde alguien fue dejado como si no mereciera duelo inmediato. El paisaje se convierte entonces en cómplice involuntario. La maleza, la tierra helada, las aguas oscuras del Genesee, los taludes, los caminos secundarios. Todo participa del espanto porque todo parece diseñado para esconder durante un tiempo lo que nunca debió ser ocultado. Y sin embargo, por más que el asesino intentara disponer de los cuerpos en zonas aisladas, algo terminaba emergiendo siempre, una conexión, un patrón, una certeza insoportable. La ciudad estaba siendo atacada en su punto más débil. No en sus avenidas más brillantes, no en los barrios que se consideran a sí mismos el corazón legítimo del mapa, sino en ese borde donde viven quienes ya habían sido empujadas fuera de la mirada compasiva. La historia de Arthur Shawcross suele contarse como la historia de un monstruo que patrulló Rochester buscando víctimas entre mujeres vulnerables. Eso es cierto, pero incompleto. También es la historia de una ciudad obligada a contemplar qué vidas había protegido con menos energía, qué desapariciones había leído con menor urgencia, qué prejuicios había permitido circular como si fueran sentido común. Y cuando por fin el terror se hizo inocultable, cuando ya no era posible seguir tratando los casos como hechos dispersos, lo que apareció no fue solo la figura del asesino, sino el espejo de una falla colectiva. Porque el miedo que envolvió Rochester no era un miedo puro, no era únicamente el miedo al criminal. Era también el miedo a entender que la violencia había crecido aprovechando exactamente el lugar donde la compasión pública era más frágil. Así empieza esta historia, no con una revelación repentina, sino con una suma de ausencias, no con un grito único, sino con muchos silencios acumulados, no con una ciudad unida desde el principio, sino con una ciudad que tardó demasiado en reconocer que las mujeres desaparecidas de sus márgenes eran suyas, que su dolor la definía, que cada cuerpo encontrado cerca del Genesee era una acusación lanzada no solo contra el hombre que mataba, sino contra todo lo que había permitido que él se moviera entre sombras durante tanto tiempo. Y en esa comprensión tardía, en ese frío moral que acompañó al frío del río y del invierno, nació el verdadero gancho de este caso. La pregunta devastadora de cuántas tragedias podrían haberse evitado si aquellas vidas hubieran importado, desde el primer minuto, con la misma urgencia con que importa cualquier otra. Rochester, en aquellos años, no era una ciudad fácil de resumir porque tenía dos rostros que se rozaban sin mezclarse del todo. De día podía parecer una ciudad trabajadora del norte del estado de Nueva York, una urbe marcada por la industria, por los inviernos largos, por los barrios donde la rutina todavía ofrecía la ilusión de orden. Había escuelas, iglesias, pequeños comercios, oficinas donde la gente sellaba papeles, desayunaba café recalentado y hablaba del clima como si el clima fuera siempre el verdadero protagonista de la jornada. Había calles donde las casas parecían aferrarse a una dignidad silenciosa, con porches modestos, jardines vencidos por el frío y ventanas detrás de las cuales se acumulaban vidas comunes. Discusiones matrimoniales, niños haciendo deberes, ancianos mirando a través de las cortinas. Pero al caer la tarde, cuando la luz se retiraba temprano y el aire se volvía más duro, aparecía el otro rostro de la ciudad, uno hecho de cansancio, de márgenes, de supervivencia inmediata. De esquinas donde el dinero pasaba de mano en mano con la rapidez de una transacción clandestina y donde algunas mujeres se sostenían a sí mismas con una mezcla de dureza aprendida y vulnerabilidad extrema. Ese segundo rostro era el que rara vez ocupaba los folletos, el que no formaba parte del orgullo cívico, el que se toleraba a distancia mientras no interrumpiera demasiado la comodidad del resto. Y fue en ese territorio, precisamente en esa geografía moral apartada, donde comenzó a crecer la historia que terminaría marcando a Rochester con una cicatriz duradera. La ciudad estaba atravesada por desigualdades que no siempre se nombraban con claridad, pero que se notaban en todo.
Se notaban en qué barrios recibían más atención, en cuáles tenían menos recursos, en qué tipo de víctima generaba conmoción inmediata y cuál era primero sometida al filtro del juicio. En los años 80, Rochester arrastraba tensiones propias de muchas ciudades industriales estadounidenses que habían conocido mejores épocas y que ahora convivían con deterioro urbano, pobreza, adicción, prostitución callejera y una sensación cada vez más visible de abandono en determinados sectores. No era una ciudad en ruinas, pero sí una ciudad con grietas. Grietas económicas, sociales, emocionales. Grietas por donde podían caer las personas que ya vivían al borde. En esas grietas se movían muchas de las mujeres que más tarde serían víctimas. Algunas cargaban historias de hogares rotos, otras venían de trayectorias de abuso. Otras luchaban contra la adicción con la misma ferocidad con que luchaban por conseguir un cuarto donde pasar la noche o una comida caliente. Había en ellas algo que desde fuera se confundía demasiado a menudo con desorden e irresponsabilidad, cuando en realidad era el desgaste visible de años de precariedad. No eran figuras abstractas de un problema social. Eran personas. Pero la ciudad muchas veces prefería tratarlas como síntoma antes que como